Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El verbo saber es simple, pero tiene un significado complejo. Hoy en día, el conocimiento está al alcance de la mano. Internet está a solo un clic de distancia, y los medios funcionan en un ciclo de 24 horas. Pero ese conocimiento se entremezcla con la opinión y la propaganda. Y en una era de sobrecarga de información, es natural preguntarse cuál es cuál. Arrastra la superficie y encontrarás preguntas más profundas: ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Y qué es el conocimiento, de todos modos? Estas preguntas están en el centro de la epistemología, el campo filosófico dedicado al estudio del conocimiento. El mensaje clave aquí es: el verbo saber es simple, pero tiene un significado complejo. Hay algunas cosas que necesitamos para aclarar el conocimiento. Por un lado, el conocimiento no es un recurso natural como el oro o el carbón. Lo genera un conocedor. Imagina una moneda que se agita en una caja. Aterriza con la cabeza hacia arriba. Eso es un hecho. Pero hasta que alguien mire en la caja, este hecho no es conocimiento, simplemente porque no se conoce. El conocimiento es lo que ocurre cuando una persona accede a un hecho. Por otro lado, hay una diferencia entre saber que algo es verdad y creer que es verdad. Suena bastante simple, pero ¿cómo puedes saber si sabes algo o simplemente lo crees? Algunos cínicos dicen que no podemos notar la diferencia, o incluso que no hay ninguna diferencia. El conocimiento es solo una etiqueta que damos a las creencias de ciertas personas de la élite, como los directores ejecutivos y los científicos. Un enfoque más generoso podría indicar que incluso el conocimiento experto puede ser, y es, cuestionado. Además, todos pueden saberlo. Hay una razón por la que saber es uno de los 10 verbos más utilizados en el idioma inglés. Aquí es donde las cosas se ponen realmente difíciles: solo podemos saber cosas que estamos seguros de que son ciertas. Pero, ¿quién puede decir que es verdad? Muchos filósofos piensan que la verdad es objetiva, lo que significa que no puede variar de un conocedor a otro. Pero el filósofo griego del siglo V Protágoras pensaba de manera diferente. Sostuvo que la verdad es subjetiva. Después de todo, si dos personas se paran frente a la brisa, una de ellas puede saber que la brisa es fría, mientras que la otra, con igual certeza, puede saber que es cálida. Pero para llevar el argumento de Protágoras a su conclusión lógica, nos vemos obligados a decir que todo el mundo siempre tiene la razón acerca de lo que cree que es verdad, y nadie se equivoca nunca. Así que, con el fin de interrogar aún más el conocimiento, pongámonos del lado de Platón y de muchos otros filósofos que creen que Protágoras está equivocado y que la verdad es objetiva, es algo que existe como una entidad fuera de cualquier ser humano individual. Según los escépticos, es posible que no sepamos lo que creemos saber. Dejemos atrás las teorías de Protágoras, y supongamos que solo podemos saber cosas que son ciertas. Además, aceptemos que, según la filosofía imperante, la verdad es objetiva y existe fuera de nosotros. Piensa en la verdad como en una toma eléctrica: si podemos conectarnos a esa toma de corriente, accedemos al conocimiento. Pero, ¿podemos conectarnos a esa toma de corriente? Un escéptico podría argumentar que no, en realidad no. Este es el mensaje clave: según los escépticos, es posible que no sepamos lo que creemos saber. He aquí un ejercicio de reflexión: ¿llevas zapatos ahora mismo? Puede que pienses que sabes la respuesta. Pero, ¿cómo sabes que lo sabes? ¿Cómo, por ejemplo, puedes estar seguro de que no estás en un sueño? Es posible que sienta que esta línea de pensamiento ata su cerebro en nudos innecesarios. Pero así es como los escépticos abordan el conocimiento. Y, en este enfoque, incluso el hecho más aparentemente sencillo se vuelve problemático. La filosofía escéptica se originó en la antigua Grecia, donde había dos escuelas clave de escepticismo. La escuela académica creía que el conocimiento era imposible. La escuela pirrónica simplemente evitó llegar a ninguna conclusión.
Ambas tradiciones se remontan a la anterior concepción estoica del conocimiento. Los estoicos distinguían entre la impresión, o lo que percibes, y el juicio, que es tu decisión de aceptar o no lo que percibes. Un amigo que camina hacia ti crea una impresión. Pero, ¿es correcta la impresión? ¿Podría ser alguien que simplemente se parezca a tu amigo? Los estoicos creían en aceptar solo las impresiones correctas. Eso significa esperar hasta que tu amiga esté lo suficientemente cerca como para que puedas juzgar si realmente es ella. Los escépticos académicos estuvieron de acuerdo con este enfoque, pero rechazaron la idea de que cualquier impresión pudiera ser indiscutiblemente correcta. Podrías estar alucinando. Tu amigo podría tener un gemelo idéntico. Nunca tienes forma de saber ni siquiera las cosas que crees que sabes. Los pirronios llevaron el escepticismo aún más lejos. Para ellos, la afirmación de los escépticos académicos de que el conocimiento nunca puede probarse de manera indiscutible era, en sí misma, una forma de conocimiento. Se negaron a dejarse llevar por la cuestión de si los humanos podrían alcanzar el conocimiento o no. De hecho, se negaron a dejarse llevar por la cuestión de cualquier cosa. Consideraban que era una virtud mantener una mente abierta en todos los temas. Un conocido escéptico pirrónico, Sextus Empiricus, incluso propuso frases útiles que otros escépticos podrían utilizar para evitar que abandonaran un estado de duda, como no determino nada y quizás lo sea y quizás no. Si siguiéramos los pasos de los escépticos académicos, nuestra discusión sobre el conocimiento terminaría aquí. Los escépticos pirronianos, por su parte, dirían que la discusión no debería terminar nunca. Afortunadamente, otros pensadores influyentes abordan el tema de manera muy diferente. El racionalismo de Descartes y el empirismo de Locke promovieron dos nuevas formas de entender el conocimiento. ¿Recuerdas cómo los escépticos postularon que nunca podremos saber realmente nada? Bueno, no todos estuvieron de acuerdo. En el equipo contrario, hay dos pensadores de peso pesado, René Descartes y John Locke. Tanto Descartes como Locke fueron figuras clave en la filosofía moderna temprana del siglo XVII. Ambos hicieron contribuciones influyentes al pensamiento epistemológico, refutando la opinión de los escépticos de que no se podía acceder al conocimiento. Pero eso no significaba que estuvieran de acuerdo en todo. Este es el mensaje clave: el racionalismo de Descartes y el empirismo de Locke promovieron dos nuevas formas de entender el conocimiento. A diferencia de los escépticos, Descartes era un racionalista que creía que los humanos podían comprender las verdades fundamentales. La más fundamental de ellas, tal como se expone en su tratado Meditaciones de 1641, es la siguiente: uno puede estar completamente seguro de la verdad de su propia existencia. Además, Descartes estaba seguro de la verdad de la existencia de Dios. Razonó que la idea de Dios era la idea de la perfección misma. Y la idea de la perfección no puede provenir de una fuente imperfecta o, en otras palabras, humana. Según Descartes, sabemos que el yo existe y que Dios existe. De hecho, Descartes creía que aprehendemos la existencia de estas cosas, junto con otros conceptos abstractos y racionales como los números, la geometría y la verdad misma, de forma innata. En otras palabras, los seres humanos nacen con un conjunto de verdades incorporadas. Locke estaba de acuerdo con algunas de las obras de Descartes, pero no compartía la alta opinión de Descartes sobre la humanidad. Después de todo, ¿nos comportamos realmente como si tuviéramos ideas racionales de forma innata? Los bebés, por ejemplo, no le parecieron a Locke seres dotados de principios racionales innatos. Locke pensaba que las ideas se obtenían a través de la sensación. Cuando somos bebés, estamos expuestos a todo tipo de sensaciones que, mediante la repetición, organizamos lentamente en patrones y entendimientos. A partir de estas primeras sensaciones desarrollamos poderes de reflexión, a medida que aprendemos a observar nuestro propio funcionamiento mental. La sensación y la reflexión, según la teoría del empirismo de Locke, constituyen los fundamentos del conocimiento humano. Pero, como reconoció el propio Locke, cada uno de nosotros está expuesto a un conjunto único de sensaciones y reflexiones.
Según la lógica de Locke, la idea de Descartes de que todos comprendemos conceptos como el amor o la justicia de la misma manera simplemente no se mantuvo. El conocimiento y la creencia tienen una relación crucial, aunque escurridiza. ¿Por qué no seguir un poco más la línea de pensamiento de Locke? Si aceptamos que, contrariamente a la opinión de Descartes, el conocimiento no es innato, las condiciones a través de las cuales llegamos a conocer algo de repente se complican. Siglos más tarde, en la década de 1960, se propuso un llamado análisis clásico del conocimiento para explicar mejor estas condiciones. Los elementos de este análisis afirman que un sujeto solo puede conocer una proposición cuando la proposición es fáctica, cuando el sujeto cree en la proposición, y cuando el sujeto está justificado en su creencia. Este es el mensaje clave: el conocimiento y la creencia tienen una relación crucial, aunque escurridiza. Para ilustrarlo, he aquí uno de los famosos acertijos filosóficos de Bertrand Russell. Un hombre se apresura a coger su tren. ¿Tiene tiempo? Mira el reloj de la estación. Dice la 1:17 p.m. Él cree verdadera y justificada que son las 13:17, por lo tanto, sabe la hora. Pero, ¿qué pasa si el reloj está roto y en realidad son las 13:33? ¿Puede el hombre todavía saber que son las 1:17? Bueno, no. Se basa en una falsa creencia. Pero hay un problema con este análisis clásico, que sugiere que una creencia falsa no puede conducir al conocimiento. Imagínese a un detective reuniendo pruebas para demostrar que un hombre mató a su esposa. El detective tiene el arma y las huellas dactilares del hombre, sin mencionar varios relatos de testigos presenciales. El detective cree, correctamente, que el hombre mató a su esposa. Pero uno de los testigos miente. ¿El conocimiento del detective ahora es inválido porque se basó en una creencia falsa? Según el filósofo Edmund Gettier, no lo es. Este ejemplo demuestra que puedes tener conocimiento, incluso si algunas de las creencias que respaldan ese conocimiento son falsas. Como muestra el ejemplo de Gettier, el análisis clásico del conocimiento no es irrefutable. Pero, ¿podría hacerse así? Alvin Goldman propuso la teoría del conocimiento causal, que elude la creencia verdadera o falsa para sugerir que la creencia en un hecho debe tener una conexión causal con ese hecho. Si ves una casa en llamas, por ejemplo, tu conocimiento experiencial de lo que es un incendio y cómo se comporta creará una conexión causal con el incendio que estás presenciando ahora. Pero esto también es falible. Para canalizar a los escépticos, podríamos preguntar, ¿y si lo que pensabas que era una casa en llamas fuera en realidad un holograma muy convincente? Desde la década de 1960, los epistemólogos se han esforzado por analizar la relación entre la creencia y el conocimiento. Muchos dudan de que la relación sea realmente analizable. Pero si bien es posible que no haya una fórmula exacta para explicarlo, ahondar en esta relación sigue produciendo más información sobre cómo podemos saber lo que sabemos. La epistemología cuestiona incluso los hechos básicos. Como aprendimos en un abrir y cerrar de ojos, después de que Gettier problematizara el análisis clásico de que el conocimiento se basa en una creencia verdadera y justificada, Alvin Goldman propuso la teoría causal del conocimiento. De hecho, la teoría de Goldman pertenece a una categoría más amplia de teoría epistemológica llamada externalismo. Para entender el externalismo, echemos un vistazo al monte Everest, que probablemente conozcas como la montaña más alta del mundo. Pero, ¿cómo lo sabes? A menos que hayas recibido este dato cuando también estabas, por ejemplo, dándote tu primer beso, no recordarás exactamente cómo lo aprendiste. Lo recogiste de varias fuentes y crees que es correcto. Según los externalistas, sabes que el Everest es la montaña más alta del mundo. Este es el mensaje clave: la epistemología cuestiona incluso los hechos básicos. He aquí un problema con el ejemplo del Everest. Los externalistas sostienen que, para saber que esto es cierto, basta con tener una relación con el hecho de que es la montaña más alta del mundo. Pero mucha gente tiene una relación con el hecho de que Sydney es la capital de Australia, cuando en realidad es Canberra.
Es fácil tener una relación falsa con un hecho. Ahora, los internalistas adoptan un enfoque diferente. Son de la escuela de ver para creer. Para saber algo, debe tener pruebas que lo respalden. ¿Has comparado el Everest con todas las demás montañas del mundo? ¿Hay alguna fórmula que puedas usar para determinar su altura superior? ¿No? Entonces realmente no sabes que el Everest es la montaña más alta del mundo, simplemente estás dando a tu creencia el estatus de conocimiento. En resumen, los externalistas creen que podemos saber algo sin pruebas claras, mientras que los internalistas creen que no podemos, lo que no quiere decir que los internalistas crean que no debemos pensar en el Everest como la montaña más alta del mundo. A todos los efectos. Deberíamos. Simplemente, por interés filosófico, deberíamos preguntarnos si esto es algo que realmente podemos saber. Eso no significa que los internalistas piensen que nunca se puede saber nada. De hecho, dan una gran importancia al pensamiento sistemático en primera persona. Creen que podemos saber muchas cosas a través de nuestros sentidos, nuestros poderes de deducción y nuestros poderes de reflexión. Si analizamos detenidamente nuestros movimientos, y quizás comprobando el recibo de la tienda, podemos saber qué cenamos anoche. Los externalistas también creen en el poder del pensamiento en primera persona, aunque aceptan con gusto los resultados del pensamiento automático como conocimiento, lo que significa que basta con saber automáticamente que pi es aproximadamente igual a 3,14 sin entender las matemáticas que hay detrás del número. El testimonio es una forma de conocimiento que divide a los epistemólogos. Tanto las escuelas de pensamiento internalistas como las externalistas ven el pensamiento en primera persona, aunque con diferentes modos de hacerlo, como una fuente confiable de conocimiento. Pero, ¿qué sucede cuando incorporamos otra perspectiva a la ecuación? No se puede negar que gran parte de lo que sabemos sobre nuestro mundo es conocimiento de segunda mano, aprendido a través de los relatos de otros. Conocemos la vida en la antigua Roma porque podemos leer sobre ella, conocemos los acontecimientos que se desarrollan en el otro lado del mundo porque los vemos en las noticias. Pero, ¿puede el testimonio de segunda mano contar como una forma de conocimiento? El mensaje clave aquí es, el testimonio es una forma de conocimiento que divide a los epistemólogos. ¿Recuerdas a John Locke? Su punto de vista era que obtenemos conocimiento a través de la percepción. Por lo tanto, pensó que nunca podríamos saber realmente algo que habíamos aprendido del relato de otra persona. La postura de Locke es bastante dura. De hecho, según la propia lógica de Locke, podemos suponer que un filósofo llamado John Locke existió en el siglo XVII, pero no podemos saberlo con certeza. Otros filósofos, conocidos como reduccionistas, han intentado llegar a un compromiso. Creen que poseemos facultades críticas, como la inferencia, la memoria y, la favorita de Locke, la percepción. Estas facultades nos permiten evaluar la confiabilidad del testimonio y el conocimiento que contiene. En esta forma de pensar, la percepción sigue siendo clave, pero también podemos decir con seguridad que, por ejemplo, Marte existe sin necesidad de visitarlo nosotros mismos. Algunos filósofos, por otro lado, adoptan la posición opuesta a la de Locke. Argumentan que el testimonio es en sí mismo una forma de conocimiento, y que podemos acceder a él sin depender de otras formas de conocimiento, como la percepción. Sin embargo, hay una condición: la persona que da el testimonio, el informante, tiene que decir la verdad. Curiosamente, en esta escuela de pensamiento, el informante no tiene que creer en el conocimiento que imparte para ser veraz. Podemos recibir el verdadero conocimiento de una fuente poco perfecta, como un maestro creacionista que, sin embargo, se ve obligado a enseñar la teoría de la evolución a sus alumnos. Una fuente imperfecta también podría colaborar con otras personas. Por ejemplo, podrías estar en una cena en la que surja el tema de los álbumes más vendidos. Tu pareja podría tener el presentimiento de que Thriller de Michael Jackson es el álbum más vendido de todos los tiempos y luego confirmarlo consultando en Internet. Esto no satisfaría a Locke, quien argumentaría que probablemente solo podamos decir que Thriller es el álbum más vendido del mundo.
Pero a menos que sus socios gastronómicos sean loqueanos o reduccionistas, ese cheque en línea debería resolver cualquier debate durante la cena. El conocimiento depende del contexto. Algunos epistemólogos se plantean la cuestión de si el testimonio de segunda mano cuenta como conocimiento o si alguna vez podemos saber algo cuando nuestro conocimiento se basa en una creencia falsa. Pero hay una escuela de pensamiento, el contextualismo, que aborda estas cuestiones. Como sugiere el nombre, su posición es la siguiente: todo se reduce al contexto. Este es el mensaje clave: el conocimiento depende del contexto. Imagina que un padre lleva a sus hijas al zoológico. Señala a un animal parecido a un caballo con rayas blancas y negras y dice: miren, chicas, una cebra. ¿Cómo sabe que esta cebra no es un burro pintado de blanco y negro? Bueno, según lo que se llama la teoría de las alternativas relevantes, lo sabe porque, en el contexto de un zoológico bien mantenido, la idea de que la criatura sea un burro pintado simplemente no es una alternativa relevante a la idea de que es una cebra. En una atracción poco fiable, la historia podría ser diferente. Las alternativas relevantes dependen del contexto. Partiendo de la teoría de las alternativas relevantes, surge la idea del contextualismo, que sugiere que los criterios que tenemos para el conocimiento dependen del contexto. Estos criterios se aplican de manera diferente en diferentes situaciones. Un jugador de baloncesto de 6 pies y 4 podría describirse a sí mismo como alto en su perfil de citas en línea. Aquí está aplicando criterios amplios, en términos generales, 6,4 pulgadas es altura. Un comentarista deportivo, hablando del mismo jugador de baloncesto, podría describirlo como no muy alto. El comentarista no estaría necesariamente equivocado. No según el criterio más estricto de altura entre los jugadores profesionales de baloncesto. El contextualismo incluso crea espacio para que la persona promedio y el escéptico coexistan. Una persona común y corriente que está descalza puede decir: sé que no llevo zapatos. Un escéptico que esté descalzo podría preguntar: ¿cómo puedo saber si llevo zapatos o no? Puede que esté experimentando una vívida alucinación de que estoy descalzo ahora mismo. El contextualista diría que tanto la persona promedio como la persona escéptica tienen razón, solo están aplicando criterios diferentes al concepto mismo de conocimiento. Pero ni siquiera un contextualista puede complacer a todo el mundo. Algunos pensadores creen que el conocimiento es inmutable, que la verdad no cambia de persona a persona ni entre situaciones. Para estos pensadores, el contextualismo es una idea bastante radical. Y la próxima idea que exploremos podría ser aún más radical. Los humanos pueden intuir el conocimiento de los demás. Hay otro método para obtener conocimiento que aún no hemos discutido. Y es uno que usas todo el tiempo, sin siquiera darte cuenta de que lo estás usando. Es intuición. Piénsalo. Si tu amigo Sam te dice: estoy haciendo cola para un nuevo puesto en el trabajo, podrías dar la noticia diciendo: Sam sabe que ha conseguido el trabajo. Por otra parte, podrías decir: Sam cree que consiguió el trabajo. No tienes que pensar qué verbo elegir. No necesitamos hacerlo porque, inconscientemente, a menudo podemos intuir lo que otras personas saben, lo que no saben y lo que no saben. El mensaje clave es: los seres humanos pueden intuir el conocimiento de los demás. A través de nuestra intuición, logramos algo bastante notable: leer la mente. No hacemos esto en el sentido de los magos de Las Vegas, no podemos leer los pensamientos de la gente palabra por palabra. Epistemológicamente, la lectura de la mente se refiere a nuestra capacidad de intuir los estados mentales de los demás. Podemos adivinar lo que los demás saben haciendo inferencias subconscientes. En este sentido, somos como muchos otros animales. Los chimpancés utilizan la lectura mental para evaluar si los chimpancés rivales han descubierto su reserva de comida. Sin embargo, si bien los chimpancés pueden hacer un seguimiento de si sus compañeros chimpancés tienen conocimiento o carecen de él, solo los humanos pueden manipular la falta de conocimiento percibida. Lo hacemos, por ejemplo,
A través de bromas. Cuando le ofrecemos a una amiga una lata de cacahuetes con una serpiente de goma en su interior, estamos jugando intencionalmente con su falta de conocimiento de lo que realmente contiene esa lata. Aunque nuestra capacidad de intuir el conocimiento es impresionante, tiene sus límites. Podemos rastrear más de un estado mental a la vez. Podemos intuir, por ejemplo, que Rhonda cree que John sabe de la aventura que tiene. Incluso podemos intuir que John cree que Rhonda cree que John sabe de su aventura. Pero tendemos a alcanzar el máximo cuando se nos pide que llevemos un registro de más de 5 estados mentales. También somos egocéntricos. Es difícil sacar de la ecuación lo que sabemos al intuir lo que otra persona sabe. Se ha demostrado que cuando dos personas negocian acciones y una persona recibe información privilegiada, el participante más informado tiene dificultades para predecir cómo negociará su oponente. La persona con el conocimiento interno se esfuerza por restar ese conocimiento de lo que sabe del conocimiento de su oponente. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, nuestra intuición muestra cómo el conocimiento nos conecta, y cómo nos conectamos a través del conocimiento. Los epistemólogos aún se enfrentan a la idea de lo que es el conocimiento. Pero no se puede negar que el conocimiento es parte integral de nosotros mismos, nuestras relaciones y nuestra comprensión de nuestro mundo.